Bendiciones, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, radioescuchas y televidentes que ahora sintonizan el programa Manantial de Vida y Verdad. Yo soy el pastor Teodoro Veloz Soto y tengo un grande placer de poder llegar ante ustedes a través de las ondas sonoras, a través de la televisión, para hacer llegar a ustedes un programa que comenzamos el día de hoy y que esperamos por la gracia del Señor nos conceda continuar transmitiendo para bendición de cada uno de ustedes, radioescuchas y televidentes. Agradecemos a Dios esta hermosa oportunidad de hacerlo, de bendecir nuestra vida con la oportunidad de hacer llegar la palabra de Dios hasta todos los lugares del mundo donde usted pueda sintonizarnos. Agradecemos en esta tarde esta bendición y quisiera antes que nada presentarme a Dios para rogar su ayuda, su asistencia y también su bendición para mi persona, pero también para cada uno de ustedes que ahora nos sintonizan. ¿Me lo permite? Padre eterno, gracias en esta hora por la oportunidad preciosa que tú me das de llegar a esta audiencia, a este público, Señor. Ponemos el programa Manantial de Vida y Verdad en tus manos para glorificar tu nombre solamente, para hacer llegar a través de este medio, Señor, tu bendita y hermosa palabra. Rogamos que tu bendición vaya a cada uno de los radioescuchas y televidentes que nos estarán viendo, Señor, cada viernes, Señor, para atender, Señor, esta cita contigo, porque siempre será una cita contigo cuando vamos a tu palabra, Señor. Concédenos tu gracia y tu bendición en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios en esta hora, bendecimos al Señor. Mire, he querido tomar este tiempo para darle la honra y la gloria al Señor por la bendición que nos concede de participar en su obra. Estamos pastoreando la iglesia, la congregación del Templo Manantial de Vida y Verdad. A eso se debe el nombre de nuestro programa. Y queremos agradecer a Dios esa preciosa oportunidad que nos da de trabajar para Él. La más hermosa empresa, la iglesia del Señor, trabajando para glorificar el nombre de Dios y engrandecer su reino. Agradezco a Dios porque nos ha permitido ya por 11 años estar pastoreando esta congregación, una congregación de nueva creación que Dios nos concedió levantar por su gracia y por su bendición. Y agradezco a Dios también la ayuda idónea que Dios me ha dado, a la cual le quiero mandar un saludo a través de este medio, mi esposa Carolina Torres, que es colaboradora ahí en la obra del Señor. Doy gloria a Dios porque Dios ha hecho un milagro maravilloso en su vida. Hace aproximadamente 6 años ella estuvo a punto de morir, pero por la misericordia del Señor ha hecho un milagro en su vida y ella está perfectamente colaborando ahora en la obra del Señor. Y bueno, encontramos en la Biblia que Pablo mandó saludos a muchos hermanos y yo creo que a través de este medio también, pues podemos mandar saludos a ministerios amigos, a obreros del Señor, a participantes en la viña del Señor. Y hay algunos ministerios en esta ciudad de Reynosa de donde transmitimos este programa, a los que apreciamos mucho, a los que valoramos mucho y que alentamos a continuar adelante. Saludamos primero a la iglesia, a la congregación Manantial de Vida y Verdad que nos estén sintonizando y decirles ánimo, hermanos, el Señor está con nosotros y la tarea es ardua, pero sabemos que el Señor nos ayudará para lograr la meta y el propósito, el proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bendiciones a la iglesia, también al ministerio de la red ministerial de Ciudad Reynosa, Remir. Formamos parte de este grupo, de esta asociación, donde hay obreros, hay ministros que convivimos, que compartimos ahí momentos muy preciosos. Un saludo a la red ministerial de Reynosa. También un saludo a nuestros hermanos también de la Alianza de Pastores de aquí de Reynosa. Muy, muy fraternal para ellos, a sus directivos también. Un saludo para ministerios de intercesión también aquí en Reynosa. Buenos amigos también que están participando en la obra del Señor. A ellos mi saludo y mi deseo de mucha bendición
para el trabajo que están realizando. A todos los obreros, pastores de la ciudad de Reynosa, un saludo también para todos ellos. Queremos animarles a continuar adelante. La tarea es ardua, el esfuerzo sabemos que será recompensado y veremos, hermanos, la gloria del Señor en cada una de nuestras áreas, nuestros campos de trabajo. Queremos enviar también saludos a todos los ministros de la región sur de Reynosa, del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios y a todo el distrito fronterizo de Tamaulipas. Nuestra denominación, el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, nos ha cobijado y en ese ámbito estamos trabajando y ha sido un honor, un privilegio formar parte de las filas de esta denominación a la cual amamos mucho. Enviamos un saludo a todos los ministros de la Asamblea de Dios y también de otras denominaciones, pero especialmente para ellos. Amén. Esperamos que estén disfrutando este tiempo por acá en Reynosa, un tiempo fresco que nos ha llegado, pero aquí en esta sala, en esta cabina, se siente el calor humano, pero también el calor divino, porque la presencia del Señor está en este lugar. Quisiera compartir la palabra de Dios a cada uno de ustedes en esta hora. Y mire, yo recordaba durante esta semana, cuando hace no mucho tiempo, que yo era un joven, me decía en una ocasión mi padre, haciéndome una pregunta, me decía, oye hijo, ¿tú crees que hay mentiras en la Biblia? Por supuesto que yo le dije que no. No puede haber mentiras en la Biblia. Y me dijo, pues sí hay mentiras en la Biblia. Y bueno, después entendí que era una pregunta capciosa. En esta tarde yo quiero hablarle más que de las mentiras que encontramos en la Biblia, de los errores que encontramos en la Biblia. No se asuste, no estoy hablando de errores doctrinales, estoy hablando de los personajes que cometieron errores y que por cometer esos errores sufrieron consecuencias lamentables, algunos fatales. Y quisiera compartir esto en esta tarde para que podamos entender algunas cosas, algunos preceptos y poder guiarles a ustedes a un momento de reflexión acerca de estos errores que estos personajes cometieron allá registrados en las Sagradas Escrituras que hoy vamos a considerar. Y quiero llevarles allá al principio de la creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un huerto que yo lo imagino precioso. Yo lo imagino un lugar especial, un lugar que todos anhelaríamos ocupar o vivir en él. Pero a través del tiempo, Adán y Eva cometieron algunas faltas, algunos errores. Y yo quiero llevarle a esta porción bíblica que quisiera leer en esta hora. Allá en el capítulo número 3 del libro de Génesis, del versículo 1 al versículo 13. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esta es la porción bíblica a través de la cual yo quiero hacerle ver que Adán y Eva cometieron un error. Y lamentablemente, como nos caracterizamos los seres humanos, siempre tratamos de echarle la culpa a otros de nuestros errores. Ellos cometieron un error. ¿Cuál fue el error? Pues menospreciar la orden, la palabra que Dios les había dado. No comer del fruto de aquel árbol. Y sabe, cuando yo leo esta porción bíblica, yo leo esta historia, me pongo a pensar en esto y reflexiono que aquel fruto seguramente era un fruto delicioso porque dice que era agradable a los ojos. No era una manzana quizá, a lo mejor podría haber sido un durazno, yo no sé. La situación aquí es que nosotros tenemos que entender que aquel fruto que Jehová Dios prohibió a Adán y a Eva que comieran, era simplemente un fruto a través del que él probaría la obediencia de sus criaturas, de sus hijos, de su creación. Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, desobedecieron el mandato divino. Por lo tanto, ellos sufrieron consecuencias por su desobediencia. La Biblia narra que ellos tuvieron que ser sacados de aquel lugar, de aquel huerto que Dios había preparado, donde había frutos de todo tipo, de todos sabores, donde había un arroyo que regaba el huerto, donde había tantas cosas, tantas comodidades, hermano y amigo que me escuchas y que me ves en esta hora. Ese lugar era un lugar especial, pero simplemente por desobedecer el mandato, la orden del Señor, ellos perdieron la oportunidad de seguir disfrutando de aquel lugar que Dios había creado. ¿Qué sucedió? Que después tuvieron que salir de ese huerto, no podían regresar a él, y entonces ellos estuvieron sufriendo en otros lugares, yendo por otros lugares, donde dice que había cardos y que había espinos, y que lamentablemente estar ahí era consecuencia de haber desobedecido al Señor. Y no solamente eso, sino que el pecado que trasciende alcanzó a la tierra, alcanzó al ser humano y hubo consecuencias de aquel error de Adán y Eva, las primeras criaturas de la creación. Nosotros tenemos que pensar que Dios tiene un lugar para nosotros muy especial, pero para permanecer en ese lugar especial nosotros tenemos que obedecer la orden del Señor, mantenernos en los estatutos, en los mandatos de nuestro Dios. Quiero llevarles también a recordar a David, allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, del versículo número 1 al versículo 5. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice, era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Quiero en esta hora abreviar esta historia, pero quiero llevarle a pensar en esta hora, ¿cuál fue la causa de que
David cometiera este error, tomar a aquella mujer que no le pertenecía por mujer y llevarle a pensar que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que él había mandado a pelear al ejército, pero él se había quedado en casa, estaba ocioso, estaba descansando, estaba durmiendo. Y cuando él se levanta y en aquella ociosidad en la que se paseaba por aquella casa real, observó a esta mujer y pensamientos negativos vinieron a su mente y a su corazón. Y él cometió este gran error, haberse allegado a esta mujer que no le pertenecía, porque dice la palabra que era la mujer de Urías, Eteo. Siguen una serie de acontecimientos, una serie de sucesos a este acto del rey David. Y de tal manera que mandó a este esposo de esta mujer para que fuera a lo más peligroso de la guerra y muriera en esa guerra, y entonces él poder quedarse con aquella mujer. La palabra del Señor nos enseña en esta historia que al fin de cuentas se quedó con esta mujer. Solamente que Dios, que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, le descubrió su pecado a través del profeta, quien le dijo cuál era su situación de pecado. Y mire, las consecuencias de este error, las consecuencias de lo que él hizo, podemos notarlas en el Salmo número 51, donde él expresa una oración de arrepentimiento, pero esta oración revela el estado anímico y espiritual del rey David a causa de haber cometido este error. Creo que usted conoce este salmo, pero se lo leo de todos modos. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quiero detenerme un poquito para hacerle notar en esta hora que David se sentía verdaderamente mal, se sentía sucio. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, él está diciendo: no tengo paz, no tengo sosiego. Y confiesa: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él está entendiendo que Dios todo lo ve. Él está expresando que Dios está en ese momento entrando a su intimidad y conociendo lo que él estaba haciendo. En lo secreto, dice, me has hecho comprender sabiduría. Y luego exclama: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Si usted puede observar este momento a través de su imaginación, cómo el rey David estaba, cómo se sentía, él estaba diciendo: purifícame. Él estaba diciendo: hazme oír gozo y alegría. En otras palabras, se sentía sucio, pero además se sentía triste, se sentía abandonado, se sentía principalmente separado de Dios por aquel error que él había cometido. Dice: purifícame, lávame, hazme oír gozo y alegría y se recrearán
los huesos que has abatido. Qué tremendo pensar la situación que estaba viviendo el rey David a causa de este pecado. Nosotros tenemos que entender entonces que los errores, los pecados que cometemos nos llevarán a esta situación de tristeza, de desconsuelo, de suciedad, de ausencia de paz en nuestro corazón. Y luego dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, vuélveme, más adelante, el gozo de tu salvación. Qué tremendo cuando él reconoce que solamente la salvación y el perdón de Dios podía traerle gozo a su vida. Y luego dice, líbrame de homicidios, oh Dios, porque había cometido homicidios prácticamente. Era el autor intelectual de aquel homicidio, de aquel hombre, esposo de esta mujer. Le dice, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Algo que me llama la atención es que David conocía a Dios, pero a causa de un tiempo de ociosidad, él cayó en esta situación. Él cometió este grande error que le trajo estas consecuencias de las que les he hablado en esta hora. Pero lo hermoso es que él reconoce que el Dios al cual él le sirve, el Dios al cual él le falló, es un Dios que tiene misericordia y que a un corazón que se humilla, Dios no lo desprecia. Tome en cuenta eso en esta hora. Tome en cuenta esta característica de ese Dios maravilloso al cual nosotros servimos. Pero quiero hablarte acerca también de un matrimonio que cometió también un grande error. Ananías y Zafira. Seguramente recordarás este matrimonio. Encontramos su historia allá en el capítulo número 5 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 11. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque convinisteis en tentar el Espíritu del Señor, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremenda historia, hermanos. Tremenda historia, amigos, radioescuchas y televidentes. La historia de un matrimonio que estaban formando parte de una iglesia, la iglesia primitiva. Una iglesia en la cual podemos encontrar a personas, a creyentes que estaban unidos, que estaban unánimes, que oraban juntos, que cantaban juntos, que alababan al Señor.
que participaban del pan y la sal en sus casas juntos. Pero dentro de esta iglesia primitiva también estaba trabajando Satanás, haciendo caer en el engaño a este matrimonio. Cada uno de los que participaban en esta iglesia, de los que estaban ahí reuniéndose, tenían una característica, que se amaban unos a otros, que se ayudaban unos a otros, de tal modo que vendían sus propiedades y el fruto de la propiedad la traían a los apóstoles para que este fruto de esa venta fuera distribuido según la necesidad de las personas que participaban en aquel grupo de creyentes, que participaban en aquella iglesia, que pertenecían a esta iglesia. Estaba en su facultad de este matrimonio de Ananías y de Zafira poder decirle a Pedro, a los apóstoles: miren, vendimos en tanto la heredad, pero mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo en que solamente vamos a traer esta parte para que ustedes la distribuyan entre los necesitados. Y nada hubiera pasado, nada hubiera sucedido, porque era su propiedad, porque era su dinero. Pero aquí el problema no era eso, sino que el problema fue que ellos convinieron en mentir, según ellos, a los apóstoles. Pero Pedro les aclara: no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios, al Espíritu Santo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, amigos, que una mentira puede llevarnos a una situación de esta naturaleza. Qué bueno que Dios ha cambiado su sistema y que imagínense que Él estuviera haciendo lo mismo que hacía, como hizo en esta ocasión, que en este tiempo todos los que mintieran eran muertos. Imagínense qué mortandad. Pero gloria al Señor por su misericordia. Esto fue un ejemplo que Dios nos dejó, una experiencia vivida por dos personas, para que usted y yo entendamos que la mentira conduce, hermano, hermana, a fallarle a Dios, pero también a traer consecuencias a nuestra vida personal. Yo recuerdo siempre que la mentira nunca es buena, mancha el alma y la envenena. Y esto es una realidad. Qué bueno que nosotros podamos aprender a través de estas historias que Dios ama la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gloria al Señor, porque a través de estas historias usted y yo podemos recapacitar y entender: cuando mentimos, estamos cometiendo un error que puede traer consecuencias a nuestra vida, y consecuencias muy serias. Tantos personajes que encontramos en la palabra de Dios que cometieron grandes errores, como Ananías y Zafira, como el rey David, como Adán y Eva. Encontramos también a los fariseos. Hay una porción bíblica que yo quiero compartirles en esta tarde. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 45 al 52. Escuche lo que dice. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Qué quiere decir esto, amigos y hermanos? Que podemos encontrar en esta porción bíblica que los fariseos menospreciaron a Cristo. Los fariseos menospreciaron a Jesús. Ellos dijeron: ¿acaso puede salir algo bueno de ese pueblo? ¿Acaso se ha levantado de Galilea algún gran profeta?
Esto está declarando que los fariseos tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, de reconocerlo, de aceptarlo, de tener la vida eterna a través de él. Mas sin embargo, ellos lo rechazaron, ellos lo menospreciaron, ellos no hicieron caso a las palabras que los profetas compartían, a las palabras que Jesús compartía, y todavía en este tiempo muchos no hacen caso a las palabras que cada uno de los siervos de Dios a través de los diferentes medios declaran para bendición de aquellos que son sus audiencias. Y yo creo firmemente que el Señor a través de este medio está hablándote a ti en esta hora para que no hagas lo que hicieron los fariseos, que tuvieron cerca la oportunidad de conocer a Cristo y de servirle, mas sin embargo le menospreciaron. ¿Cuántas veces hemos llegado con la palabra de Dios a algún hogar, a alguna persona, y ellos dicen, en otra ocasión, en otra oportunidad, y hasta dicen, sabemos, entendemos que no hay camino mejor que el camino de Dios, pero en este momento estoy muy ocupado, en este momento no puedo aceptar esta invitación, pero le prometo que muy pronto estaré en su iglesia, que muy pronto estaré también en ese camino, oren por mí, pero menosprecian verdaderamente la palabra del Señor. Yo creo que en esta hora podemos entender que Dios se acerca a nosotros a través de diferentes medios, como lo hace a través de este medio, para que escuchemos su voz, para que aceptemos su palabra, su evangelio, para que aceptemos la salvación. Quiero hablarles de un rey, el rey Agripa. Usted quizá recuerde quién era este rey. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, encontramos del versículo 24 al versículo 32, este rey que también cometió un gran error como los personajes de los que les he hablado. Dice en esta porción bíblica de la siguiente manera, diciendo él cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Observe que en esta porción bíblica encontramos que este rey sí entendía lo que Pablo estaba hablando, sí entendía lo que había sucedido en la vida de este hombre antes llamado Saulo, ahora Pablo. Sabía cómo Dios lo había transformado, lo había cambiado. Sabía que el Señor podía transformar una vida y sabía que Pablo vivía una verdad. Mas sin embargo, cuando Pablo le dice al rey Agripa que si cree a esta palabra, que si cree a los profetas y él se atreve a afirmar que sí cree, mas sin embargo, dice el rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, aquí hay un gran error que comete el rey Agripa, y es el error que muchos están cometiendo en nuestros días. ¿Cuántas personas reconocen que el camino del Señor es lo mejor que le puede
suceder a una persona, caminar en Él, vivir en la palabra del Señor, vivir en el amor de Dios, reconocen que es lo mejor. Inclusive hasta han en algún momento participado en una congregación, han estado ahí, han escuchado la palabra del Señor, han atendido la invitación a alguna campaña evangelística, han estado escuchando la palabra de Dios a través de algún medio, y ellos creen que esta palabra es la palabra de Dios, mas sin embargo, solamente se quedan por poco para ser cristianos. Casi se salvan. Pero dice un himno de antaño que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Y esto es una realidad. Este himno nos enseña, como nos enseña esta experiencia que vio Pablo frente al rey Agripa, que muchos están casi en el camino del Señor. Simpatizan con el evangelio del Señor Jesucristo. Pueden llegar hasta decir textos en la congregación. Pueden llegar a colaborar a través de las finanzas en algún templo, con algún pastor, porque saben que esto es bueno. Mas sin embargo, no son salvos. No entregan su vida al Señor. No doblegan su orgullo. No se humillan delante de su presencia para reconocer su pecado y para aceptarle como el Salvador de sus almas. Y podrán en aquel día hasta reclamar y decir: Señor, pero si yo colaboré, Señor, pero si yo decía textos, Señor, pero si yo cantaba, Señor, pero si yo estuve ahí apoyando al pastor, mas sin embargo, perderse para siempre. Un gran error, estar tan cerca de la salvación y no alcanzarla. Un gran error del rey Agripa cuando tuvo la oportunidad de reconocer a Cristo como el Salvador, a reconocer que Pablo era un siervo del Señor, que le estaba dando la oportunidad de tener un encuentro con Cristo, de alcanzar el perdón de sus pecados, mas sin embargo perdió esta preciosa oportunidad. Creo firmemente que usted, amigo radioescucha y televidente, ha tenido muchas oportunidades. Hoy mismo está teniendo una oportunidad, la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, la oportunidad de escuchar de estos personajes, de Adán y Eva, del rey David, de Ananías y de Zafira, del rey Agripa, de cómo ellos cometieron estos errores, desobedeciendo, haciendo cosas indebidas por no estar en el lugar que les correspondía. En el caso del rey David, por su ociosidad, cuando debía estar en la batalla, estaba en su casa y cayó en este error, en este pecado. Así como Ananías y Zafira, que estaban dentro de una congregación donde podían ser bendecidos y prosperados, mas sin embargo prefirieron mentir acerca de algo que ellos no tenían que mentir. Y encontramos al rey Agripa casi a punto de convertirse al Señor, persuadido casi para ser cristiano, mas sin embargo se quedó en el casi y no tuvo la oportunidad, hermano, hermana, de salvarse. ¿Por qué? Porque no quiso atender a esa verdad preciosa que Pablo estaba presentando a través de la palabra, pero a través de su testimonio también en su vida personal. Y bueno, podemos encontrar también a un hombre del cual habla allá en Lucas capítulo 22 versículos del 1 al 6. Dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad
para entregárselo a espaldas del pueblo. Tremendo lo que estamos leyendo en esta hora. Triste. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un personaje. Estamos viendo a Judas Iscariote, el que tenía una relación muy estrecha con el Señor Jesús. Yo pienso que Judas tenía un lugar muy especial entre los 12, porque no a cualquiera le sueltan el dinero, ¿verdad? Seguramente había confianza en él. Seguramente era un hombre apto para las finanzas, para la administración. Por eso pusieron en sus manos el tesoro para que él lo guardara y para que él lo administrara. Mas, sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que él metía su mano al tesoro para hacer uso personal de él. Y es triste y es lamentable que no solamente hacía eso, sino que en algún momento él fue tentado por Satanás. Y dice la palabra del Señor que por unas cuantas monedas traicionó a su maestro. Después de haber formado parte de aquel grupo selecto de apóstoles, de discípulos, de servidores, seguidores del Señor, después de haber estado participando de todas y cada una de las maravillosas experiencias que él pudo tener al lado de Jesús. Imagínese todo lo que él pudo ver, la gloria de Dios manifestada a través de haciendo milagros, levantando a los muertos, resucitando a los muertos, teniendo estas de primera mano. Nadie le había contado. Él estaba al lado de Jesús viendo todo lo que él estaba haciendo. Cuando él sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, cuando él hacía estas proezas, él estaba ahí presente. Imagínese esta tremenda experiencia. Sin embargo, por un momento de debilidad, por una ambición, él llegó a traicionar a su maestro. Pedro lo hizo por temor. Él negó a su maestro por temor, pero Judas lo hizo por dinero. Él convino por una cantidad de dinero para traicionar a su maestro. Bueno, cuando nosotros encontramos esta historia en la palabra del Señor, entendemos que si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, podemos también traicionar a nuestro maestro. Y lamentablemente, tristemente, muchas veces es por dinero. ¿Por qué por dinero podemos traicionar al maestro ahora, en nuestros días, en nuestros tiempos? Mire, porque muchas veces seguir al Señor, servirle a Él, implica algunos sacrificios. Jesús no engaña a nadie, y Él a través de su palabra nos enseña que cada uno de nosotros, si queremos servirle cada día y seguirle, aunque Él dice que la carga es ligera, que su tiempo es fácil, no deja de implicar esfuerzo en cada uno de nosotros que le servimos. Y en algún momento de nuestra vida podamos tener también circunstancias económicas difíciles, de tal modo que algunos han caído en la desesperación. Tristemente he conocido de casos de pastores que estuvieron ministrando la palabra de Dios, que no supieron esperar, confiar en Dios, no supieron tener paciencia y desesperaron por la situación de la familia o qué sé yo, alguna circunstancia que se presentó, y entonces dejaron las filas del ministerio para dedicarse a alguna actividad secular. He conocido casos, lamentablemente, y cuando se involucra en las tareas seculares, empiezan a descuidar su relación con el Señor. De pronto usted ya está predicando, pero también lamentablemente ya no los ve sirviendo al Señor porque se involucraron en las cosas del mundo y empezaron a descuidar su vida espiritual. Eso es traicionar al Señor, porque el Señor dice que el que no es con Él, contra Él es. Yo creo que es tiempo de reflexionar que nada
nada de lo que el mundo nos ofrezca, que ninguna circunstancia debe apartarnos del amor del Señor, que ninguna circunstancia debe ahogarnos de tal modo que nos apartemos de Dios, que nada nos separe del amor de Cristo, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, dice la palabra. Nada nos debe apartar del amor de Cristo. Dice la palabra del Señor que Él está presto para ayudarnos en cualquier circunstancia por la que pasemos. Pero Judas traicionó a su maestro por 30 monedas de plata. Y entendemos a través de la historia de este hombre, de este discípulo, que no supo aquilatar la grande bendición de haber formado parte de este equipo evangelístico del Señor Jesús. No supo aquilatar todas esas experiencias que él tuvo con el Señor y entonces traicionó a su maestro. Vemos cómo acabó él. La palabra del Señor nos enseña que él sintió toda esa carga en su vida de tal modo que no pudo superar el haber traicionado a su maestro, y la palabra del Señor nos enseña que él se quitó la vida. Dios en su infinita misericordia, hermano, hermana, amigo, amiga, que me ves y que me escuchas en esta hora, Dios está dispuesto para ayudarnos en cualquier situación en la que estemos. Cada uno de estos personajes pudieron haber superado todas las circunstancias. Regreso a Adán y a Eva. ¿A quién no le gustaría tener todo lo que ellos tuvieron? Mire, algunos se pierden por tener algunas posesiones, por tener algunos beneficios económicos, financieros, pero ellos lo tenían todo. Pero hubo algo que a ellos les hizo caer, que fue una voz ajena, que fue una voz que quiso exaltarlos. Lamentablemente ellos cayeron en la astucia de aquella serpiente que representa a Satanás y les hizo creer que ellos podían tener un grado mayor que el que tenían, que ellos podían ser iguales a Dios. Pero lamentablemente, hermanos, sabemos que siempre Satanás se engañará. Cuando alguien nos responde, cuando compartimos la palabra, que ellos están bien así, que ellos no necesitan de Dios, que ellos no necesitan de este evangelio, que ellos no necesitan de la iglesia, se están engañando a sí mismos. ¿Por qué? Porque sin Dios nada podremos hacer. Cristo mismo lo declaró: sin mí nada podréis hacer. La palabra del Señor nos enseña que Él está dispuesto para bendecirnos y ponernos en un lugar especial. Él tiene un lugar especial para nosotros, pero nosotros tenemos que seguir sus indicaciones. Ellos simplemente lo que tenían que hacer era no comer de aquel fruto. Todo lo que tenían que hacer, pero no supieron superar esa prueba que el Señor les puso. David, hermano, hermana, amigo, amiga, también pudo haber pasado aquel momento, aquella prueba. ¿Por qué? Porque el lugar que él le pertenecía era en las cosas que él tenía que realizar, que él tenía que hacer. Era el rey y era el comandante del ejército. Él tenía que estar allá en la batalla, pero se quedó en su casa. ¿Cuántas veces no estamos en el lugar correcto? ¿Cuántas veces estamos haciendo lo que no debemos hacer? Cuando el Señor nos tiene a nosotros un lugar donde debemos ubicarnos para agradarle a Él, en ese lugar donde Él nos ha puesto. Hermano, el Señor quiere bendecir nuestra vida. Ananías y Zafira eran parte de la iglesia. Quizá en esta hora, tú me estás viendo, en este momento, quizá tú formes parte de una congregación, de una iglesia, pero quizá estás como Ananías y Zafira mintiéndole a Dios, mintiéndole al Espíritu Santo. Permíteme decirte que tú puedes alcanzar la bendición de Dios. Ahí donde tú estás, quizá en la congregación, quizás seas parte de este pueblo, ahí Dios quiere bendecir tu vida, pero tienes que conducirte con sinceridad delante de Dios. ¿Por qué no le das la oportunidad ahora a Dios
de cambiar tu vida, de hacer de ti un siervo, una sierva que agrade al Señor. ¿Por qué no le da la oportunidad a Él de obrar en tu corazón, de obrar en tu mente? En todos estos personajes, hermanos, yo creo que somos representados. Nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida podemos identificarnos con estos personajes por las mentiras o los errores que cometemos delante de Dios. ¿Con cuál te has identificado hoy? ¿Con qué personaje te has identificado? ¿Sigues siendo desobedeciendo a la voz de Dios? ¿Desobediente como Adán y Eva para hacer lo que quieres y no lo que es la voluntad de Dios? ¿Vives en esa ociosidad, maquinando como David cómo satisfacer tus deseos carnales? Mientras Dios está hablando a tu vida, tú mientes ante Dios y los hombres respecto de tus acciones deshonestas, como Ananías y Zafira, con tal de quedarte con algunos pesos. ¿Has hecho duro tu corazón como los fariseos? ¿Casi te conviertes como el rey Agripa? ¿O como Judas has traicionado a Jesús por unas cuantas monedas? ¿Has vendido tu primogenitura por un momento de placer? Cualquiera que sea tu situación, quiero decirte que hay perdón en Cristo. Hay perdón en Cristo Jesús. ¿Por qué no vienes a Él en esta hora? ¿Por qué no le dices al Señor, reconociendo tu falta, tu pecado, tu error o tu mentira? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, yo necesito que tú me cambies? ¿Por qué no oras a Él como David y le dices, límpiame más y más de mi maldad? No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué no oras en esta hora? ¿Por qué no platicas con Él y le dices que te cambie, que transforme tu vida, que llene tu vida de gozo? Permíteme hacer una oración por ti. Dios eterno, cada radio escucha y televidente que en esta hora, Señor, ha sintonizado a través de este medio y ha recibido tu palabra, yo te ruego que tú los bendigas. Y aquellos que están ahora reconociendo su pecado, tú los recibas como tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les esperamos en el próximo programa, viernes 5 a 6 de la tarde por este medio. Esperamos que usted sintonice nuestro programa Manantial de Vida y Verdad. Los teléfonos para que usted llame es el 955-7114 en la ciudad de Reynosa, celular 8999-622693. Deseamos bendiciones de Dios para usted, deseamos que la gracia y la misericordia del Señor le acompañen siempre. Recuerde que usted tiene una cita con el Señor y con su palabra, y aquí usted encontrará a través de este programa un manantial de vida que sacie su ser y que su verdad ilumine su camino. Deseamos con todo nuestro corazón que las bendiciones de Dios le acompañen a usted, le acompañen a su familia. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar con ustedes en esta preciosa hora. Rogamos de sus oraciones para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, siga bendiciendo este programa, pero sobre todas las cosas, siga bendiciendo su vida, la vida de los suyos, la vida de su familia. Cristo le ama, nosotros también le amamos y siempre vamos a interceder por ustedes. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera.
Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.